Dejamos el episodio anterior en la víspera del comienzo de las guerras de independencia cubanas. Vamos pues ahora a ahondar en ellas mismas, sus principales protagonistas y los años posteriores a ellas. Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de Patria o Muerte, la historia de Cuba. Estás en Hablemos de Historia. Nacido en 1819, Carlos Miguel de Céspedes da un 10 de octubre de 1868 el llamado Grito de Yara en el ingenio de la de Majagua, Cuba. En ese lugar, Céspedes dio a conocer el manifiesto de la Junta Revolucionaria de la isla de Cuba, las ideas y los fines del movimiento revolucionario que buscaba la independencia, basado en la igualdad de todos los hombres, blancos o negros, cubanos o españoles, mantenida por el padre Félix Varela, al defender la abolición de la esclavitud. A pasos acelerados, la revolución ampliaría su escenario en la zona oriental, demostrando la validez del lanzamiento cespedista. Las bisoñas tropas mambistas que comenzaban a ser entrenadas por militares dominicanos de la talla de Modesto Díaz y Luis Marcano empezaron a demostrar la importancia del machete como arma redentora. Con rapidez, una figura de trascendencia especial en la historia nacional de Cuba se pondría de manifiesto: Máximo Gómez, vencedor en la carga al machete en Tienda de Pino, cerca de Baire, el 4 de noviembre. La toma de Bayamo, en el propio mes de octubre, proporcionó una capital a la naciente revolución y permitió el decurso de ciertas transformaciones, no sin antes de haber redactado Pedro Figueredo la letra del himno de Bayamo. El 4 de noviembre, los camagüeyanos se levantaron en armas en las Clavellinas, dirigidos por la Junta Revolucionaria Local, que más tarde en las minas se radicalizaría a manos de Ignacio Agramonte. Los villareños efectuaron su alzamiento el 6 de febrero de 1869 en el cafetal San Gil de Manicaragua. La reunión de los centros de dirección revolucionaria para dejar constituido el Frente Único de Combate contra la Metrópoli tuvo lugar en Guaymaro a partir del 10 de abril de 1869. Céspedes encabezó a los delegados orientales Agramonte y Cisneros Betancur, a los camagüeyanos, y Miguel Jerónimo Gutiérrez a los villareños. En esta asamblea se aprobó la Constitución de Guaymaro, que estableció la elección de un presidente, de un general en jefe y de una Cámara de Representantes como poder supremo. Se estableció en la Constitución un poder legislativo con exagerados poderes sobre el presidente y el general en jefe. Esto provocará contradicciones dentro del poder civil y entre el poder civil y el poder militar. No obstante, la primera Constitución cubana tenía un marcado carácter republicano, democrático y abolicionista, inspirada en el modelo de Montesquieu, y Céspedes es electo como presidente de la República de Cuba en armas. El Ejército Libertador cubano, tras meses de duro aprendizaje militar, alcanzó una capacidad ofensiva que se pondría de manifiesto en la invasión de la rica región de Guantánamo por el general Máximo Gómez. La poderosa ofensiva insurrecta dirigida por Gómez, que tenía como objetivo destruir la riqueza cafetalera y cañera de la región e incorporarla a la lucha, que se prolongó varios meses y logró sus objetivos. Se destacó en la misma la figura de Antonio Maceo en el combate de Cafetal de Indiana, rescatando a su hermano José. Las brillantes acciones libradas en las sabanas camagüeyanas por la caballería al mando de Ignacio Agramonte. Se destaca el rescate del brigadier Julio Sanguili el 8 de octubre de 1871, acción heroica de Agramonte y 35 jinetes que en un hecho relámpago derrotaron a una columna española de 120 hombres. Pero este avance militar se vio lastrado por las diferencias políticas en el campo revolucionario, las cuales condujeron a la deposición de Céspedes de su cargo de presidente de la República en 1873 e impidieron el tan necesario apoyo en armas y medios de los patriotas emigrados. El empuje militar cubano alcanzó su cenit en 1874 y el año siguiente. Gómez había sustituido a Agramonte
quien había caído en combate en el 73 al frente de Camagüey y logra importantes victorias en los combates de La Sacra, Palo Seco, El Naranjo, Mojacasabe y Las Guasimas. Este último fue el mayor de toda la guerra y causó a los españoles más de 1000 bajas. El 11 de enero del 75, Gómez comienza el intento de invasión a Occidente. Con 1000 hombres cruza la trocha de Júcaro a Morón y penetra en territorio villareño, produciendo la invasión a las villas. No obstante, los villareños no aceptan a Gómez como jefe por no ser nativo de esta región y se ve obligado a retirarse a las villas. Entretanto, en Camagüey, las tropas rechazan a Maceo como jefe por motivos similares, por lo que la invasión al occidente fracasa. Por el mismo tiempo, el general Vicente García protagoniza las sediciones de Lagunas de Barona y Santa Rita, en abril del 75 y mayo del 77 respectivamente. El desfavorable sesgo de la correlación de fuerzas y el desgaste en el campo insurrecto posibilitaron que un importante sector del movimiento independentista aceptase las propuestas del general español Arsenio Martínez Campos. El plan pacificador de Martínez Campos constaba en 2 partes: presionar militarmente a los insurrectos ampliando el ejército español y en promesas a los jefes y soldados insurrectos que se rindieran. El plan tuvo éxito porque la indisciplina, el caudillismo, el regionalismo, el racismo y las contradicciones de todo tipo habían causado profunda debilidad moral en el terreno insurrecto. Todo esto se resumió en una propuesta de paz elaborada por Martínez, conocida como Pacto del Zanjón. Este solo daba reformas a Cuba, como permitir la formación de partidos políticos no separatistas, crear cierta libertad de prensa y de reunión, y otorgar la libertad solo a los esclavos que se habían incorporado a la lucha. No obstante, la paz sin independencia firmada en el Zanjón no tuvo el consenso de las fuerzas mambistas y en particular fue rechazada por el general Antonio Maceo en el hecho conocido como la protesta de Baraguá, el 15 de marzo de 1878. Aunque las acciones militares insurrectas no pudieron sostenerse por mucho tiempo, la protesta de Baraguá, escenificada por Maceo y sus tropas que encarnaban los sectores más populares del movimiento revolucionario, constituyó la evidencia mayor de la irrevocable voluntad de los cubanos de continuar la lucha por la independencia. Un año después, en el 79, se daría la conocida como Guerra Chiquita, dirigida por Calixto García. La guerra fue extremadamente corta. Apenas había recursos y por muchas que fueran las ganas independentistas de los cubanos, el reducido y hambriento ejército cayó. España triunfó fácilmente e hizo que los rebeldes sintieran la necesidad de otra revuelta mayor, mejor preparada y organizada. Y vaya que lo hicieron. José Julián Martí Pérez, nacido un 28 de enero de 1853 en La Habana, ausente de la isla desde su deportación a la península en 1871, organizó en los Estados Unidos el Partido Revolucionario Cubano, cuyo principal objetivo era lograr la independencia de Cuba. Más tarde, patriotas puertorriqueños se unieron con el compromiso de que una vez liberada Cuba, las fuerzas independentistas hicieran lo mismo con Puerto Rico. Conocedor de las razones del fracaso de la Guerra de los 10 años, Martí preparó las condiciones para que las mismas no se repitieran, dándole a la fuerza militar un poder ilimitado en cuanto a estrategia y táctica, pero dejando al poder civil solamente la tarea de sustentar diplomática, financiera y legalmente la guerra y de gobernar en los territorios liberados. Martí viajó a Costa Rica, donde vivía Antonio Maceo, para convencerlo de la necesidad de su participación. Lo mismo hizo con Máximo Gómez, que vivía en República Dominicana. Fue en este último país en donde se firmó el Manifiesto de Montecristi, que expresaba la necesidad de la independencia de Cuba. El 24 de febrero del 95, por órdenes de Martí, se levantan 35 aldeas en el oriente de Cuba, en lo que se ha dado a llamar el Grito de Baere. Las autoridades lograron descabezar la insurrección en las 4 provincias occidentales, con la detención de Julio Sanguili y José María Aguirre Valdés. La capital del estado envía a la provincia sublevada 9,000 hombres, suspende las garantías constitucionales y aplica censura a la prensa. El 21 de marzo, Antonio Cánovas del Castillo envía otros 7,000 hombres y nombra a Arsenio Martínez Campos, artífice de la paz del Zanjón, capitán general de Cuba.
La campaña cubana Invasión al Occidente tenía el fin de tomar ese sector de la isla. No fue fácil someter el oriente de Cuba, en donde las fuerzas españolas tuvieron grandes aprietos para contener a los secesionistas. Sin embargo, José Martí y Antonio Maceo murieron en la contienda. Martí casi al inicio de la guerra, el 19 de mayo de 1895, y Maceo pudo ser que muriera en una emboscada, pero que él mismo tenía preparada al ejército español, según se desprende de la hoja de servicios del subteniente José Muñoz Gutiérrez, sargento en aquella época, y cuyas operaciones desde el 28 de octubre de 1896 en Artemisa, Hieras y posteriormente en la trocha de Mariel a Majamá hasta el 23 de diciembre de 1896 en Pinar del Río, incluyendo la derrota de Maceo, y que le valieron al citado sargento la consecución de 2 cruces de plata al mérito militar con distintivo rojo. Entre las victorias obtenidas por los secesionistas cubanos se destaca el cruce de Trocha de Júcaro a Morón, en lo que actualmente es la provincia de Ciego de Ávila, casi en el centro del país, con el objetivo de impedir el cruce de las tropas libertadoras hacia el occidente. La primera era una cadena de fuertes y tropas realistas. El paso de dicha trocha representaba no solamente una necesidad para el cumplimiento de la campaña de liberación del occidente, sino además una victoria que demostraría el desarrollo militar de los insurgentes. Generalizada la rebelión en toda la isla, el gobierno central de Madrid destituyó al general Martínez Campos y decidió enviar a la isla al general Valeriano Weyler. Este último llevaría a cabo una guerra atroz con su afán de derrotar a los independentistas cubanos. Con 250,000 de hombres, el general Weyler se propuso acabar la guerra en un periodo de 24 meses. Una de sus medidas sería colocar a los habitantes rurales en campos de concentración para de esta manera privar a los sublevados del apoyo del campesinado. Se calcula que murieron unos 100,000 cubanos en dichos campos de concentración debido al hambre y las enfermedades. A pesar del incremento constante de tropas españolas, la política de reconcentración y la abrumadora superioridad de su ejército, Weyler fue incapaz de derrotar a los rebeldes cubanos. Estos, conocedores del terreno y movidos por el espíritu secesionista, llevaron a cabo una eficiente guerra de guerrillas, consistente en operaciones ofensivo-defensivas, con las que fueron desgastando al ejército español paulatinamente, sin que éste pudiera obtener resultados favorables a pesar de contar con líneas de fortificación, ferrocarriles, vigilancia de costas y un armamento más moderno que el de los rebeldes cubanos. Para finales de 1867, el gobierno español se encontró con las arcas vacías y con un ejército agotado por las enfermedades tropicales y la resistencia de los rebeldes. El presidente Sagasta decidió finalmente destituir a Weyler en favor del general Ramón Blanco, tanto por el costo político de su modo de hacer la guerra como por su fracaso militar al no poder derrotar a los rebeldes. Para finales de 1897, el gobierno de los Estados Unidos reclamaba que la guerra afectaba sus intereses y le exigió a España reformas para lograr la paz. Los proyectos de autonomía para Cuba, redactados por los políticos de la metrópoli, cristalizaron durante el gobierno de Práxedes Mateo Sagasta, con Sigismundo Moret en el Ministerio de Ultramar, en una constitución para la isla que le otorgaba una autonomía plena, con la sola reserva del cargo de gobernador general, más los reales decretos por lo que se establecía la igualdad de derechos políticos de los españoles residentes en las Antillas y los peninsulares, y se hizo extensivo a Cuba y Puerto Rico el sufragio universal. Sería equiparable a la Canadá del Imperio Británico. Se formó así un gobierno autonómico y se eligió un nuevo parlamento insular bicameral, en unos comicios ganados por el autonomismo moderado. El primer gobierno autónomo estuvo presidido desde el 1 de enero de 1898 por José María Gálvez Alonso. Aún así, ninguna de las iniciativas emprendidas desde el gobierno central tuvieron éxito a pesar de los claros avances, ya que para los intereses de la oligarquía criolla, como de los intervencionistas de Estados Unidos, la presencia española era un obstáculo. Estados Unidos entonces anuncia una guerra inminente y Ramón Blanco le propuso al general Máximo Gómez una alianza para enfrentar a los norteamericanos, a lo que se negaron los rebeldes.
Para entonces, Cuba estaba sumida en el caos. Miles de personas habían fallecido, el país estaba en llamas, y William Randolph Hearst, con la prensa sensacionalista de Estados Unidos, dirigían una exaltada campaña bélica con noticias macabras y a menudo inexactas sobre las atrocidades españolas. Una grande estaba por venir. El gobierno estadounidense envió a La Habana el acorazado de segunda clase Maine. El viaje era más bien una maniobra intimidatoria y de provocación hacia España, que se mantenía firme en el rechazo de la propuesta de compra realizada por los Estados Unidos sobre Cuba y Puerto Rico. El 25 de enero del 98, el Maine entró en La Habana sin haber avisado previamente de su llegada, lo que era contrario a las prácticas diplomáticas tanto de la época como actuales. En correspondencia a este hecho, el gobierno español envió al crucero Vizcaya al puerto de Nueva York. A pesar del inoportuno de la visita, la población habanera permanecía tranquila y expectante, y parecía que el capitán general Ramón Blanco controlaba perfectamente la situación. Sin embargo, a las 21:40 del 15 de febrero de 1869, una explosión iluminó el puerto de La Habana. El Maine había saltado por los aires. De los 355 tripulantes murieron 254 marineros y 2 oficiales. El resto de la oficialidad disfrutaba a esas horas de un baile dado en su honor por las autoridades españolas. Sin esperar el resultado de una investigación, la prensa de William Randolph Hearst publicó el siguiente titular: El barco de guerra Maine partido por la mitad por un artefacto infernal sacado del enemigo. A fin de determinar las causas del hundimiento, se crearon 2 comisiones de investigación, una española y otra estadounidense, puesto que estos últimos se negaron a una comisión conjunta. Los estadounidenses sostuvieron desde el primer momento que la explosión había sido provocada y externa. La conclusión española fue que la explosión era debido a causas internas, y además argumentaron que no pudiera haber sido una mina, pues no tendrían que haber estallado los pañoles de munición. En el mismo sentido, hicieron notar que tampoco había peces muertos en el puerto, lo que sería normal en una explosión externa. Aún así, Estados Unidos acusó a España del hundimiento y declaró un ultimátum en el que se le exigía la retirada de Cuba, además de empezar a movilizar voluntarios antes de recibir respuesta. Por su parte, el gobierno español rechazó cualquier vinculación con el hundimiento del Maine y se negó a plegarse al ultimátum estadounidense, declarándole la guerra en caso de invasión de sus territorios, aunque sin ningún aviso, Cuba ya estaba bloqueada por la flota estadounidense, comenzando así la guerra hispano-estadounidense, que con posterioridad se extendió a otras colonias españolas como Puerto Rico, Filipinas y Guam. Con anterioridad a los hechos del Maine, Estados Unidos ya había ordenado a su flota del Pacífico que se dirigiera a Hong Kong e hiciera allí ejercicios de tiro hasta que recibiera la orden de dirigirse a las ya mencionadas colonias españolas. 3 meses antes también se había decretado bloqueo naval a la isla de Cuba, sin que mediara declaración de guerra alguna, y cuando finalmente se declaró esta, se hizo con efectos retroactivos al comienzo del bloqueo. Las tropas de Estados Unidos rápidamente arribaron a Cuba y su armada destruyó 2 flotas españolas, una en la batalla de Cavite en Filipinas y otra en la batalla naval de Santiago de Cuba, cuando la flota española intentaba sin casi esperanza escapar a mar abierto. Sin embargo, los españoles solo habían logrado hundir un barco estadounidense en toda la guerra, el USS Merrimack. Por si fuera poco, algunas de las mejores unidades de la Armada, como el acorazado Pelayo o el crucero Carlos V, no intervinieron en la guerra, a pesar de ser superiores a sus contrapartes estadounidenses, aumentando la sensación entre algunos que se estaba asistiendo a una demolición controlada por parte del gobierno español de colonias ingobernables que se iban a perder más pronto que tarde para evitar que el régimen de la Restauración colapsara. Y de hecho, las pocas posesiones que España conservó en el Pacífico tras esta guerra fueron vendidas en 1899 a Alemania. Finalmente, el gobierno español pidió en julio negociar la paz.
A pesar de su superioridad numérica, las tropas de Estados Unidos se atascaron en la batalla de las colinas de San Juan, donde sufrieron más bajas que las tropas españolas, 1.240 gringas por 267 españolas, debido, entre otros motivos, que estas tenían más experiencia y un fusil, el Mauser modelo 1899, superior a los fusiles Springfield Yankees. No obstante, al final Santiago de Cuba se rindió el 16 de julio. Algunas cifras estiman los fallecidos de la campaña que culminó con la toma de Santiago en alrededor de 600 por la parte española, 250 por la gringa y 100 por la cubana. A pesar de que la guerra fue ganada principalmente por el apoyo de los mambises, guerrilleros cubanos, el general Shafter impidió la entrada victoriosa de los cubanos en Santiago de Cuba bajo el pretexto de posibles represalias. Posteriormente, España se rendiría en agosto del 98. En los tratados de París se daba el conocido como desastre del 98 y Estados Unidos finalmente ocuparía Cuba, en adición de Puerto Rico y las Filipinas. El descontento de los libertadores al ver cambiar su tierra de amo no tardó en llegar. Si bien las otras dos colonias antiguamente españolas continuaron por más décadas como colonias, ya no de España sino de Estados Unidos, las presiones cubanas por constituir su propio país hicieron que bien pronto Estados Unidos preparara su retirada. Ese descontento propició las condiciones necesarias para ello, aunque dejando abierta la posibilidad de una nueva intervención como garantía de independencia y la redacción de una constitución conforme a la llamada Enmienda Platt, aprobada por la Asamblea Constituyente Cubana el 12 de junio de 1901. El 20 de mayo de 1902 nacería entonces la República de Cuba, con la toma de posesión de su primer presidente, Tomás Estrada Palma. El prestigio de Estrada Palma dentro de los círculos revolucionarios lo convirtió en uno de los candidatos favoritos entre amplios sectores de la población cubana. Sin embargo, la desunión existente se acentúa al producirse el fracaso de la candidatura propuesta por Máximo Gómez, en la que Estrada Palma sería presidente y Bartolomé Mazó, quien había sido el último presidente de la República de Cuba en armas, sería vicepresidente. A este primer gobierno correspondería la tarea de formalizar los vínculos de dependencia con Estados Unidos. A tal efecto se firmaron bajo esta administración el Tratado de Reciprocidad Comercial de 1902, mediante el cual productos cubanos eran beneficiados a su entrada en Estados Unidos, con rebajas arancelarias del 20%, mientras que productos estadounidenses eran beneficiadas a su entrada en Cuba con rebajas arancelarias del 20 al 40%. El Tratado de Arrendamiento de Estaciones Navales y Carboneras de 1903, en virtud del artículo 7 de la Enmienda Platt, concede a Estados Unidos el derecho de arrendar tierras para crear bases en Bahía Honda y Guantánamo. El gobierno de Estrada Palma y los tratados con Estados Unidos tuvieron su principal oposición en el escritor Enrique Collazo, el cual denuncia la corrupción político-administrativa y la miseria del pueblo bajo el gobierno de Estrada Palma, y también en Salvador Cisneros Betancur, quien calificó al gobierno antidemocrático, y en Manuel Sanguili, que criticó el Tratado de Reciprocidad de 1902, las inversiones y la compra de tierra de Estados Unidos a Cuba. Este hecho provocó la sublevación del opositor Partido Liberal, desencadenando los acontecimientos que condujeron a una nueva intervención estadounidense, aplicándose el artículo 3 de la Enmienda Platt. Durante casi 3 años, de 1906 a 1909, la isla se mantuvo bajo la administración estadounidense con fachada de ocupación civil, manteniéndose los símbolos nacionales cubanos en los edificios públicos y bajo la administración del abogado Charles Edward Magoon. Los estadounidenses crean el Ejército Permanente Cubano para no tener que volver a ocupar el país en un futuro. El 14 de noviembre de 1908, José Miguel Gómez del Partido Liberal triunfa en las elecciones con el 60% de los votos y, finalizada la ocupación estadounidense, asumió el 28 de enero de 1909 como presidente de la República de Cuba para un mandato de 4 años. Su gobierno trató de establecer la paz en el país, haciéndole frente a los veteranistas, un grupo decidido a impedir que antiguos combatientes de la guerra accedieran a cargos administrativos, y al levantamiento del Partido Independiente de Color.
que luchaban por la igualdad y el reconocimiento de los negros dentro de la nueva sociedad cubana. Este movimiento culminó con el levantamiento armado de los independientes de color, en la cual miles de cubanos de raza negra se alzaron contra la discriminación social y el gobierno de José Miguel Gómez. A través del ejército cubano, se masacró de 3.000 a 5.000 rebeldes, según diversas fuentes, reportándose solamente 12 bajas de parte del ejército. Su gobierno fue muy criticado por algunas concesiones de servicios públicos y de leyes muy discutidas en la época, con la autorización de las peleas de gallos y la Lotería Nacional, así como por escándalos de corrupción y favoritismo. Aún a pesar de su gobierno corrupto, se logró preservar el sistema democrático que gobernaría al país durante aproximadamente 15 años. En 1913, tras las elecciones de 1912, Gómez fue sucedido por Mario García Menocal, del Partido Conservador, quien se hizo conocido por su fuerte apoyo de las empresas y corporaciones. Fue reelegido en 1916, aunque la elección fue impugnada por los liberales. En quizás su acción más notable, García Menocal declaró la guerra al Imperio Alemán el 7 de abril de 1917, entrando en la Primera Guerra Mundial, un día después que Estados Unidos. Esto fue creído por muchos como un intento de Estados Unidos para dar más apoyo a su gobierno. En diciembre, García Menocal también le declaró la guerra al Imperio Austrohúngaro. En 1920, el candidato Alfredo Zayas, que había participado en las elecciones de 1910, logró derrocar a José Miguel Gómez. Zayas toma el poder en 1921, pero encontró al país en bancarrota, con deudas de más de 40 millones de dólares y el precio del azúcar desmoronado de 23 a 3 centavos por libra. No se postuló a reelección, pero durante sus 4 años de presidencia logró impulsar el derecho de la mujer, en particular su derecho al voto. Hizo reformas en el campo de la educación y del seguro social. La corrupción durante su gobierno dio lugar a enfrentamientos con distintos sectores de la sociedad, siendo el más notorio la llamada Protesta de los 13. Negoció el regreso a la soberanía cubana de la isla de Pinos, ocupada desde 1898 por los Estados Unidos. Obtuvo también un préstamo de 50 millones de dólares por John Morgan, en vista de relanzar la economía devastada por su predecesor. Fue el primer presidente que permitió también la libertad de prensa sin censura. Posteriormente ocuparía en el cargo Gerardo Machado, que crearía una dictadura de 1924 a 1933, derrocada por la presión del pueblo. Machado huiría del país y sería reemplazado por Carlos Miguel de Céspedes hijo. El 5 de septiembre de 1933, la sublevación de los sargentos, conducida por el sargento Fulgencio Batista, derrocó al frágil gobierno interino de Céspedes. Un comité ejecutivo de 5 miembros, llamado posteriormente la Pentarquía de 1933, fue elegido para dirigir un gobierno provisional. La Pentarquía fue expulsada por una organización dirigida por los estudiantes. El directorio de estudiantes y Ramón Grau San Martín fue entonces designado como presidente provisional. Este gobierno fue llamado Gobierno de los 100 días, encabezado por Ramón Grau como presidente y Antonio Guiteras como secretario de Gobernación. Critica y se opone a la enmienda Platt y toma medidas de marcado carácter popular. Grau renuncia en 1934, después de lo cual Batista dominó la política cubana durante los próximos 25 años, en un primer momento a través de una serie de marionetas presidentes. El periodo de 1933 y 1937 fue una época de guerra social y política prácticamente incesante. Tras la destitución de Miguel Marino Gómez en 1936, su vicepresidente Federico Laredo Bru lo sucedió en el cargo, mientras se redactaba una nueva constitución que entraría en vigor antes de finalizar su mandato. Durante sus primeros meses, la constituyente tuvo a Ramón Grau San Martín del Partido Auténtico como su presidente. Luego de que éste renunciara al cargo, Carlos Márquez Sterling del Partido Acción Republicana lo reemplazaría como el presidente. El 10 de octubre de 1940 entró en vigor la Constitución de ese mismo año. Esta puso en relieve las inspiraciones de la Constitución de la República Española de 1931
y constaba de 286 artículos agrupados en 19 títulos. Introducía innovaciones en relación con las constituciones anteriores al convertir en constitucionales instituciones que con anterioridad eran refrendadas solo por leyes ordinarias, como lo fue el caso de la familia, consagrando la igualdad entre los esposos y la institución del divorcio, la dependencia y obligación de los padres en cuanto a los deberes de asistencia y educación de los hijos, lo que en adelante mantendrían igual condición, ya sean naturales o legítimos. Otra institución introducida en este texto constitucional resultó ser la del trabajo. En el derecho al trabajo se establece un mínimo de salario. Se regula el seguro social, la jornada máxima diaria, el descanso retribuido y la protección de la maternidad obrera. Era una de las constituciones más avanzadas de su tiempo, de haberse aplicado rigurosamente. El primer presidente de la nueva constitución fue Fulgencio Batista. Durante su primer mandato, Batista cooperó en la Segunda Guerra Mundial con los aliados y declaró la guerra al Imperio japonés, Alemania e Italia. Incluso se refirió al régimen de Francisco Franco en España como un gobierno fascista, recomendando a las Naciones Unidas y a los demás países latinoamericanos declararle también la guerra, pero sin éxito. En 1944 se convocaron nuevas elecciones y fue reelegido presidente Ramón Grau San Martín. La industria azucarera se vio notablemente afectada gracias al deterioro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos durante el año 1939, aunque un nuevo tratado firmado el 27 de diciembre de ese mismo año mejoró la situación al restablecer el sistema de cuotas para esta industria. Durante el gobierno de Batista, la situación económica experimentó una mejoría propiciada por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, coyuntura que beneficiaría aún más al sucesor, San Martín, quien resultó elegido en 1944, como ya dijimos, gracias al amplio respaldo popular que le granjearon las medidas nacionalistas dictadas durante su anterior gobierno. Sin embargo, ni Grau ni Carlos Prío Socarrás fueron capaces de aprovechar las favorables condiciones económicas de sus respectivos mandatos. Ambos gobiernos se caracterizaron por la represión política con sucesivos asesinatos de líderes opositores a los dirigentes obreros, Jesús Menéndez y Aracelio Iglesias, aplicando una fuerte censura de prensa mediante el decreto Mordaza y fomentando la creación de grupos gangsteriles que controlaban el negocio de la droga, la prostitución y los juegos prohibidos. Algunos militantes del Partido Auténtico, descontentos con la línea de los gobiernos auténticos, fundan en 1947, bajo la dirección de Eduardo Chivas, el Partido del Pueblo Cubano, como desprendimiento del Partido Revolucionario Cubano, recibiendo amplio apoyo popular. Carlos Prío Socarrás, llamado el Presidente Cordial, estaba comprometido con un régimen marcado por el civismo, principalmente en su respeto a la libertad de expresión. Varios proyectos de obras públicas y el establecimiento de un Banco Nacional y el Tribunal de Cuentas se cuentan entre sus éxitos. Sin embargo, la violencia entre facciones políticas y los informes de robo y enriquecimiento personal en las filas del gobierno empañaron el periodo de Prío. Su gobierno llegó a ser percibido por el público como ineficaz frente a la violencia y la corrupción, tanto como la administración de Grau antes. Tras 8 años de un gobierno constitucional bajo las presidencias de Ramón Grau y Prío Socarrás, Batista era uno de los candidatos a las elecciones de 1952. No obstante, algunas de las encuestas lo situaban en tercer lugar, detrás de Roberto Agramonte del Partido Ortodoxo y Carlos Hevia del Partido Auténtico. Debido a esto, el 10 de marzo de 1952, a escasos 4 meses de las elecciones presidenciales, dio de nuevo un golpe de Estado, alegando una serie de razones poco justificables, valiéndose de su liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas y estando respaldado por ciertos sectores políticos del país. Batista depuso a Prío Socarrás, el presidente saliente, canceló las elecciones y se impuso como presidente provisional. El proceso del golpe de Estado no atrajo derramamiento de sangre alguno, pero sí la atención y la preocupación de gran parte de la población. Con el fin de legitimar su dictadura, Batista organizó unas fraudulentas elecciones el 1 de noviembre de 1954, con él mismo como candidato de una coalición entre el Partido Progresista de Acción, el Partido de la Unión Radical y el Partido Liberal.
La oposición se dividió por su parte en abstencionistas y electoralistas. Los abstencionistas estaban a favor de boicotear las elecciones, independientemente de las circunstancias en las que éstas se llevaban a cabo, mientras que los electoralistas buscaban ciertos derechos y garantías para poder participar. Batista hizo uso del chantaje, la intimidación y el fraude para ganar las elecciones a cualquier costo, lo que provocó que prácticamente todos los partidos políticos del país retiraran sus candidaturas y se unieran al boicot abstencionista. El expresidente Ramón Grau San Martín realizó una breve campaña política, pero se retiró pocos días antes de las elecciones, acusando a Batista de fraude y advirtiendo que sus partidarios habían sido presionados y aterrorizados. Batista fue elegido entonces con el 45.6% de los votos emitidos, con una participación de 52.6%. Al tomar el poder, Batista había heredado un país relativamente próspero para América Latina, aunque un tercio de la población vivía bajo el umbral de la pobreza. Cuba era uno de los países más desarrollados de la región. En la década del 50, el PIB de Cuba per cápita era de aproximadamente igual al de Italia, según las cifras del gobierno de Batista, aunque seguía siendo un sexto de los Estados Unidos. Sin embargo, según un estudio que realizó el Consejo Nacional de Economía de Estados Unidos, entre mayo de 1956 y junio del 57, en las zonas rurales cerca del 60% de los campesinos vivía en barracones con techo de guano y piso de tierra desprovistos de sanitarios o de agua corriente. Cerca del 90% no tenían electricidad. Cerca del 85% de estos barracones tenían una o dos piezas para toda la familia. Solo el 11% de los campesinos consumía leche, el 4% carne y el 2% huevos, y el 43% eran analfabetos. Por otra parte, el gobierno de Batista respetó los derechos de la industria estadounidense y el comercio cubano. Los salarios de los trabajadores industriales cubanos aumentaron significativamente. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en 1958, Cuba tenía el octavo salario industrial más alto. Sin embargo, la corrupción era gigantesca y a pesar de una serie de indicadores positivos, en 1953, durante los primeros meses de la dictadura, la familia cubana promedio solo tenía un ingreso de $6 a la semana. Del 15% al 20% de la población activa eran desocupados crónicos y solo un tercio de los hogares contaba con agua corriente. Durante la década de los 50, La Habana estaba llena de casinos, prostitución, tráfico de drogas al servicio de organizaciones criminales estadounidenses, policías corruptos y políticos elegidos de manera fraudulenta. En un intento de sacar provecho de este entorno, Batista estableció relaciones duraderas con el crimen estadounidense, en especial con los mafiosos Meyer Lansky y Lucky Luciano, y bajo su gobierno La Habana llegó a ser conocida como Las Vegas Latina. Batista y Lansky tuvieron una relación de negocios que duró toda una década, recibiendo Batista diversos sobornos a cambio de que Lansky tuviera el control de casinos e hipódromos en Cuba. Después de la Segunda Guerra Mundial, Lucky Luciano fue puesto en libertad con la condición de volver permanentemente a Sicilia. Luciano secretamente se trasladó a Cuba, donde trabajó para retomar el poder de la mafia estadounidense. Luciano tuvo también en su poder varios casinos de La Habana con el beneplácito de Batista, aunque el gobierno estadounidense finalmente tuvo éxito en conseguir que lo deportaran. Batista alentó el juego de azar a gran escala en La Habana. En 1955, anunció que Cuba concedería una licencia de juego a cualquiera que invirtiera $1 millón estadounidenses en un hotel y 200,000 en una nueva discoteca, y que el gobierno proporcionaría fondos públicos para la construcción de los casinos, una exención fiscal de 10 años y que no se aplicarían los derechos sobre los equipos importados y muebles de los nuevos hoteles. Cada casino pagaría al gobierno $250,000 por la licencia más un porcentaje de las ganancias. El gobierno, de todas formas, omitió los controles, lo que abrió las puertas a inversores con fondos obtenidos ilegalmente. Por su parte, Meyer Lansky se convirtió en una figura prominente de las operaciones del juego en Cuba y ejerció influencia sobre las políticas de Batista con respecto a los casinos. También convirtió a Cuba en un puerto internacional para el tráfico de drogas. El gobierno de Estados Unidos utilizó su influencia para promover los intereses y aumentar las ganancias de empresas privadas gringas que dominaron la economía de la isla.
Como símbolo de las relaciones de negocios entre Batista y las empresas estadounidenses, la compañía telefónica multinacional ITT Corporation regaló al dictador un teléfono de oro, como una expresión de agradecimiento por un aumento excesivo que Batista concedió a la tarifa telefónica a instancias del gobierno estadounidense. Earl T. Smith, ex embajador de los Estados Unidos en Cuba, declaró ante el Senado de los Estados Unidos en 1960 que hasta la llegada de Castro, el poder estadounidense sobre Cuba era tan grande que el embajador era el segundo hombre más importante, después del presidente e incluso más que él. Además, casi toda la ayuda que Estados Unidos proporcionaba al país caribeño eran armas que simplemente reforzaron la dictadura y no contribuyeron a avanzar en el bienestar económico del pueblo cubano. Finalmente, todas estas acciones y omisiones llevarían a que un grupo de hombres y posteriormente toda Cuba tomaran las armas en contra del dictador. Ya se estaba planeando entonces la Revolución Cubana. La lucha continúa. La victoria es cierta. Patria o muerte. Y es así como terminamos el episodio 54 de Hablemos de Historia y el segundo de la serie Patria o Muerte, la historia de Cuba. Espero que te haya gustado, te hayas entretenido o aprendido algo nuevo y me gustaría que no terminaras de oír este capítulo sin que le dieras seguir en Spotify o suscribirte en Google y Apple Podcast o en YouTube. Es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares. De la misma manera me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo. Así que muchas pero muchas gracias, sensual e histórico escucha. Y ahora sí, es momento de despedirnos, amigos, que nos apagan las luces. Ya saben que yo soy Alex Martínez. Síguenos en Instagram como @HablemosPodcast, podcast con doble T, y Facebook como Hablemos de Historia. No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, hablar de historia y cuidar el planeta. Que la fuerza te acompañe siempre. Cuando